¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, un gusto saludarlos. Tan simpática, organizada por allá el Wise. Sí, gracias por aceptar la invitación. Así que ya te dejo con Noelia Núñez. Perfecto, gracias Oscar. Muy bien. Bien, el día de hoy vamos a seguir con nuestra segunda ponencia del día de hoy, que es sobre el tema de la dirección de portafolios y la agilidad, con nuestro speaker Alexandre Hoyos. Así que bienvenido Alexandre, el espacio es tuyo. Adelante. Ok, muy bien, amigos. Ante todo, muy buenas noches. Un placer poderlos acompañar en esta jornada. Sí, el día de hoy vamos a conversar sobre la parte de dirección de portafolios, con un poco de detalle, y un poco compartirles algunas ideas trabajadas por la experiencia y las consultorías sobre un poco cómo promover la agilidad dentro de lo que es la dirección de portafolios. Entonces, a ver, denme un segundo. Vamos a poner por aquí. Ahora vamos a poner por acá. Ahí está. Ah, mira. Vamos a entonces salir por aquí. Acá está. Vamos a ponerlo por acá. Listo. A ver, empezamos. Bueno, estos son los temas que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a conversar un poco sobre la introducción a la dirección de portafolios, hablar sobre el proceso de aprendizaje estratégico, el cambio que hay actualmente, sobre cómo de cierta manera llevar la estrategia organizacional, los elementos de la dirección de portafolios y conversar algunas prácticas que agilizan estos elementos de la dirección de portafolios junto con algunas conclusiones y aportes finales que podamos tener. Hablemos un poquito, bueno, estos son mis datos, mi nombre es Alexandre Hoyos, me pueden decir Alex, Alexandres, lo importante es que nos sintamos cómodos en la sesión. Bueno, ya soy especialista y consultor en los tópicos de dirección de portafolios proyectos, en oficina de gestión de proyectos, planeamiento estratégico y transformación ágil organizacional, ¿no? Y actualmente soy director de consulta Thinking Group, ¿no? Y realizo un labor de voluntariado dentro del capítulo de proyectos de Academia. Entonces, hablemos un poquito de los portafolios, una breve introducción. Primero, ¿los portafolios cómo nacen? Los portafolios nacen finanzas, ¿sí? Es en esa rama en donde se plantea lo que es la definición de los portafolios. Y los portafolios no es otra cosa que la agrupación de acciones, de valores, que puedan tener distintas compañías y poder determinar cuál es la combinación que me pueda generar mayor valor. Ese es el enfoque de los portafolios. Consiste en evaluar un conjunto con la finalidad de diversificar el riesgo buscando incrementar el retorno de las mismas. Al tener acciones individuales, uno puede realizar evaluaciones aisladas de estas acciones y la intención es agruparlas para poder evaluarlas como un portafolio. Y la teoría, entre comillas, moderna de portafolio nace en el año 52, cuando el profesor Harry Markowitz, con su paper Teoría Moderna de Portafolios, escribe el paper Portfolios, un poco evaluando la necesidad de trabajar este enfoque a nivel de el análisis de las acciones dentro de las empresas, dentro de los mercados bursátiles. ¿Cómo se crea el portafolio hecho sea de paso? O sea, o un portafolio de inversión. Se hace una evaluación de estos activos individuales, evaluando el retorno esperado junto con el riesgo. Se utiliza una serie de modelos matemáticos y se crea el portafolio, ¿no? Teniendo un retorno esperado global de este conjunto de acciones, analizando también su riesgo. Entonces, un portafolio finalmente es una combinación de activos para poder ver lo esperado de manera grupal. ¿Y qué es la dirección de portafolios? De proyectos. Es una rama superior a los proyectos y los programas, ¿no? Es como un eje, como un puente que conecta la estrategia organizacional con la ejecución. Dicho sea de paso, esa es la concepción principal de los portafolios. Colección de componentes, así es como se le denomina, un conjunto de componentes. Los componentes son los proyectos, programas, inclusive se mencionan actividades operativas, que las agrupas con la finalidad con las estrategias organizacionales.
Y la intención es que estos componentes, estos proyectos, estos programas puedan ser medidos y priorizados, es decir, se cuantifican, ¿sí? Con la intención de que puedas compararlos entre ellos. ¿Y cuál es el objetivo final de la dirección de portafolios, amigos? A través de esta gráfica, proyectos de cierta manera, de manera individual, los componentes que desarrolla una organización me indican dónde está ahora, qué es lo que está haciendo, qué es lo que busca. Pero, en función, un portafolio me muestra hacia dónde va la organización. Como está conectada a las estrategias organizacionales, de alguna manera busca esa orientación. Y el objetivo final es promover una dirección de portafolios efectiva, de tal manera que me ayude a elevar el retorno de mis inversiones y de incrementar el riesgo, con la finalidad de poder generar crecimiento y sostenibilidad. Entonces, esta es un poco la idea general de los portafolios. Ahora hablemos sobre los elementos propios de la dirección de portafolios. La estructura organizacional de un portafolio está compuesto por los siguientes elementos. Primero hay un sponsor, ¿sí? Hay un sponsor del portafolio, ¿no? Por el éxito de ello, que se encarga de aprobar artefactos importantes, que es el plan estratégico, existe un cuerpo de gobierno, que este cuerpo de gobierno está compuesto por el conjunto de ejecutivos que tienen poder y decisión y que van a ser los que van a tomar las decisiones del portafolio. Ahí vemos algo muy interesante que pasa en contraposición a los proyectos, donde tienes un director de proyectos que prácticamente es el que toma las decisiones per se. En un portafolio no, existe un cuerpo de gobierno conformado por altos ejecutivos que son los que toman esas decisiones. Definen qué componentes se activan, qué componentes no, qué componentes se quedan en stand-by, a quienes les reasigno recursos. Esa es su función de este cuerpo de gobierno. Gobiernan el portafolio, son los que toman las decisiones. Existe un director de portafolio, un responsable, ¿sí? Que se encarga de guiar esa toma de decisiones. Es un asesor del cuerpo de gobierno. ¿Sí? Responsable también de gestionarlo en base al acta de constitución, un plan de gestión que pueda tener. Puede existir una orden de gestión de proyectos que actúa como un ente de soporte que se encarga de transmitir la información. Recordemos que un portafolio está compuesto por un conjunto de componentes. En algunas organizaciones estamos hablando de 20, 30, 50 proyectos y necesitamos de un ente que ayude a canalizar esa información. Que ayude. Y por otro lado está el cuerpo de gestores, ¿no? Esos directores de proyectos, programas que reportan estos avances, riesgos, solicitudes de cambio que puedan impactar al portafolio. Entonces, lo que estamos viendo es la estructura organizacional genérica de un portafolio. Y los elementos de la dirección de portafolio bajo una se van a percatar que son muy sencillos de entender. La primera es tener claridad de la estrategia y el roadmap, ¿no? La estrategia es que la organización plantea para poder alcanzar la visión trazada. Y el roadmap viene a ser ese gran cronograma en el cual se listan los distintos componentes, se ven las dependencias, de determinar, oye, cómo de cierta manera ejecuto mis estrategias. Se da una etapa de revisión de los componentes, de priorización y balanceo, ¿sí? Que esto lo vamos a aterrizar un poquito más adelante, explicando algunas prácticas. Luego viene la etapa de asignación y delegación. La asignación viene a ser quién se va a ser responsable de determinados componentes y la delegación, quién se va a ser responsable de los determinados componentes y la asignación, los recursos que yo voy a asignar. Y estos elementos van a tener una interacción intrínseca. Y a su vez aparecerá otro elemento que es la identificación de posibles componentes, posibles iniciativas y también un filtro de las mismas, que va a interactuar con el elemento de revisión, priorización y balanceo. Y aquí vemos dónde participan los distintos elementos. La definición de la estrategia y el roadmap debería participar la alta dirección junto con el sponsor del portafolio. La parte de adaptación y balance de gobierno junto con el director. La asignación y delegación, el director de portafolio junto con los líderes del proyecto. Y lo que es la posibles nuevas iniciativas, aparecen las distintas áreas organizacionales e inclusive también los distintos plantear iniciativas que se puedan implementar en la organización. Algo interesante a tomar en cuenta, amigos, es con relación a lo que es el estratégico por el cual y que tenía un enfoque más o menos lineal, de cierta manera ha tenido que ir cambiando con el tiempo. ¿Y ello por qué? Seguramente ustedes también lo intuirán. Los tiempos actuales ya no te permiten de cierta manera tener planes a muy largo plazo, ¿no? Dado que nos encontramos en entornos que son complejos,
2014, el profesor Willie Peterson planteó lo que es el proceso de aprendizaje estratégico, ¿sí? Que como bien menciona su nombre, aprendemos estratégicamente. Este proceso es muy interesante, dado de que propone el pasar por las etapas de aprendizaje, el enfoque, el alineamiento y la ejecución. Partimos con el aprendizaje. La intención es de que la organización deba de realizar un análisis de su situación actual, ¿sí? En el va a tener que revisar las percepciones, necesidades e implicancias que puedan tener sus distintos stakeholders y principalmente sus respectivos clientes que recogen sus servicios. Y con esto va a determinar cuáles son sus retos estratégicos, qué es lo que necesita hacer para poderse empezar a posicionar dentro de su mercado o empezar a recuperar posicionamiento. Luego viene el enfoque, en donde el enfoque es donde define esos focos estratégicos y mi visión. Y ahí es donde yo creo mi estrategia, ¿sí? De la conjunción del aprendizaje y el enfoque es donde yo defino mi estrategia, qué es lo que necesito hacer. Y vendrá con la respuesta a esta pregunta que tenemos acá, que dice lo siguiente: ¿qué podremos hacer diferente y mejor que nuestros competidores para poder proveer mayor valor a nuestros clientes y alcanzar beneficios útiles? Esa es la gran respuesta que uno tiene que tratar de responder. Y con ello se determinará una propuesta ganadora, una respuesta, determinando prioridades y brechas. Las brechas vienen a ser aquellos gaps que nosotros tenemos a nivel organizacional. Oye, quiero hacer una organización, ¿y cuáles son mis gaps actuales? ¿Tengo las capacidades para poder innovar? ¿Mis colaboradores tienen esas capacidades? ¿Tienen ese talento? ¿O hay que empezarlo a desarrollar? ¿Sí? En el cual esa propuesta ganadora tiene que estar alineada con más de recompensas, con los sistemas de medición, o empezar a hacer ajustes, con el talento que tenemos, con la cultura que poseemos, con la estructura y los procesos. Muchas veces el aprendizaje estratégico invita a hacer cambios dentro de la estructura organizacional. Juntar áreas, dividir áreas, contratar personal, reducir personal tal vez. Entonces se presentan esos escenarios. Y luego viene ya la etapa de la ejecución, en el cual yo ejecuto la estrategia. ¿A través de qué? De la definición de mis portafolios y de la implementación de mis proyectos y programas. Yo defino obviamente un plan de acción, e implemento y experimento. Y aquí tiene algo muy interesante que propone este proceso. Propone un aspecto cíclico en el cual esta retroalimentará dentro de mi análisis de mi situación. Y así, cíclicamente, yo procedo a trabajar este proceso de aprendizaje estratégico. Como les mencionaba, ya los tiempos actuales nos invitan a no pensar la estrategia como si fuese un horizonte de muy largo plazo, de un enfoque más o menos lineal. Ahora se plantea que son aspectos cíclicos. Es porque, seamos sinceros, lo que antes se denominaba las estrategias sostenibles, ¿no? De muy largo plazo, básicamente ya no existen, porque las organizaciones de cierta manera acortan de cierta forma las respuestas que puedan haber y necesidades de cubrir mercados. Y lo que vemos aquí es la vista integrada de la estrategia del portafolio, que básicamente es el tratar de alcanzar una visión trazada a través de mi conjunto de componentes, llámense proyectos, programas, y que se van a ir distribuyendo entre distintos periodos de tiempo. No ponemos años, no ponemos semestres, va a ir en función a lo que se plantea alcanzar. Y esto irá de la mano con los distintos focos estratégicos que yo vaya a tener. Finalmente, lo que vemos aquí, el gran objetivo de todo portafolio es alcanzar esa visión propuesta a través de la ejecución de la estrategia, por intermedio de los programas y los proyectos, distribuidos en diversos periodos. Estos componentes podrán estar asociados a diversos focos estratégicos. Ahora empecemos a revisar un poco la parte central, que son prácticas que de cierta manera agilizan los elementos de la dirección de proyectos, la dirección de portafolio. Hablemos del alineamiento estratégico. Es un elemento importante, ¿sí? Un poco para validar que de cierta forma los componentes que voy a trabajar estén conversando con la estrategia organizacional que yo tengo. Entonces, una herramienta muy útil, muy ágil, es hacer el análisis de encaje estratégico, que básicamente es determinar cuáles son mis focos asociados y analizar mis distintos componentes y determinar cuáles son los componentes que le pegan o que le dan de cierta manera un aporte directo hacia mis distintos focos estratégicos.
Esa es una manera de poder determinar el alineamiento. Aquellos componentes que no se vinculan con ninguno de los focos estratégicos debería de cierta manera ser descartado. Y se emplea como herramienta la matriz de alineamiento estratégico. Hablemos del desarrollo de los roadmaps. Los roadmaps, grandes cronogramas, que en lugar de ver actividades, lo que se ven son los distintos componentes, cómo se relacionan entre sí. Y existen aspectos como la identificación de las dependencias y los posibles, explicar a continuación. Vemos son los componentes, ¿sí?, distribuidos por cofocos estratégicos y a su vez entre distintos periodos. Un roadmap es un cronograma de alto nivel que me va a permitir identificar a los componentes, así como y será clave identificar las dependencias entre los componentes. Las dependencias, amigos, es considerada como la principal fuente de riesgos dentro de un portafolio. Y un aspecto importante cuando uno analiza un roadmap es poder identificar los efectos de sobrecarga. Y existen dos tipos de sobrecarga. La sobrecarga a nivel de entrega y la sobrecarga a nivel de recepción. Me explico. A nivel de entrega nos referimos a lo siguiente. Podemos ver que en esta zona hay 3 componentes que están casi acabando en el mismo periodo. La pregunta que uno tiene que formularse es lo siguiente, a nivel de entrega. El equipo responsable de entregar, y asumiendo que el equipo responsable de estos 3 componentes está en la capacidad de poder entregar estos elementos en un periodo casi similar, esa es la primera pregunta. La pregunta, la recepción. Imaginemos que estos 3 componentes van a estar dirigidos al área de finanzas. ¿Tendrá el área de finanzas la capacidad de poder recibir estos 3 componentes casi en el mismo periodo, tomando en cuenta de que pueden haber cambios a nivel de procesos y cambios a nivel de comportamientos? Son aspectos que uno tiene que tomar en cuenta dentro de un roadmap. Y eso es la parte interesante, es determinar y poder tomar decisiones. Analizar las dependencias y en estos posibles efectos de sobrecarga que podría traerme complicaciones posteriormente. ¿Cómo priorizar los componentes dentro de lo que es un portafolio? Existe un modelo muy interesante que es el modelo de priorización, la técnica HP. HP significa Analytical Hierarchy Process. Esta técnica plantea que uno puede definir criterios de priorización, en el cual la técnica propone que dentro de esos criterios se puedan dar en cuenta aspectos económicos, aspectos estratégicos, aspectos a nivel del riesgo, aspectos relacionados a la urgencia, la habilidad y también la tecnología. Tomando en cuenta estos criterios, uno defina sus criterios de priorización. La idea es de que se propongan entre 4 a 6 criterios para sobre eso empezar a priorizar. Y la técnica, ¿qué es lo que me propone? Me propone lo siguiente. Primero yo tengo que evaluar mis criterios entre sí, en el cual yo los coloco como si fuese a nivel de filas y a nivel de columnas. En la diagonal colocaré el número 1, dado que la comparación siempre es dual, es de fila a columna. Luego empezaré a utilizar una escala que la técnica propone emplear valores 1, 3, 5, 7 y 9. Y dependiendo del nivel de prioridad que tenga un criterio sobre otro, yo determinaré colocar un entero o, si es la inversa, colocaré una decimal. Por ejemplo, vemos que si comparo el criterio 2 con el criterio 1, el criterio es más prioritario que el criterio 1 y tiene un valor de 5. O sea, tiene un valor superior, un nivel de prioridad superior. Entonces yo le pongo 5 acá y su inversa, 1 sobre 5 lo colocaré en esta zona. Y así es como la técnica empieza a funcionar, empezando a comparar criterios. Finalidad, amigos, para que una vez que voy a terminar esta comparación inicial, yo empiece a hacer una sumatoria a nivel de filas para seguidamente poder hacer un ejercicio de normalización, que si recordarán sus clases matemáticas, normalizar quiere decir llevar a 1, para finalmente obtener un peso, como lo que tenemos aquí, un peso respectivo. Lo que finalmente me plantea la técnica es poder determinar pesos por cada uno de los criterios. En este caso vemos que el criterio 1 tiene un peso de 6.93,
el criterio 2 de 39.46, el 3 de 45 y el 4 de 7.89. ¿Qué es la necesidad de los pesos? Porque no todos los criterios son iguales. Dependiendo del contexto, dependiendo de la situación, habrá criterios que serán más prioritarios que otros. Que uno de sus criterios era seguridad. Y ese criterio era superior, inclusive que criterios como el tema relacionado con la estrategia, inclusive que modelo económico. Y era porque estaba muy enfocada, dentro de sus pilares tenía la parte de seguridad. Que acá tenemos los pesos obtenidos. Yo procedo antes sobre cada uno de los criterios y le colocaré un puntaje respectivo. Ahora, acá viene algo interesante. La definición de estos puntajes irá de la mano con lineamientos. Vamos a ponerlo en texto mejor. Yo tendré que definir lineamientos para decir cuándo le podré colocar por el criterio 1 un valor que sea de 10, de 8, de 6, de 7, de 4, de 5, de 3, de 1. Eso es importante aclarar. Y con eso uno agiliza lo que es el proceso de poder priorizar. Porque finalmente lo que obtienes es una ponderación. Al multiplicar la puntuación que le das sobre el criterio, multiplicas ese puntaje. Entonces vas a priorizar en base a lo que obtengas en el ponderado. En base a este ejercicio, vemos de que el componente A tendría una primera prioridad, el componente B tendría segunda prioridad, el componente E tendría tercera, el D tendría cuarta y el C tendría la quinta prioridad. Esta técnica de priorización HP es muy ágil, amigos, es bastante útil. El tema es definir un poco los criterios y hacer el análisis de los pesos que puedan trabajarse. Normalmente este ejercicio se hace con el equipo decisor, con ese cuerpo de gobierno, ¿sí? Y la intención es que agilice lo que es la priorización de los distintos componentes. Un elemento muy importante dentro de lo que es un portafolio es la gobernanza. Muchos expertos mencionan que si es que el gobierno, la gobernanza para tomar las decisiones de manera transparente y que sean comunicadas de manera oportuna, definen el éxito de una buena gestión de portafolio. Y algo muy importante es definir un modelo. Y este modelo responde a lo que vamos a ver en este panel, que es definir quiénes son los integrantes de ese cuerpo, determinar los principios sobre los cuales se definen las normas o ideas fundamentales sobre los cuales rigen las actuaciones del gobierno. Esos principios, por ejemplo, podrían estar asociados a temas de evitar conflicto de intereses, temas de priorizar o las decisiones son tomadas en cuenta bajo un driver de riesgo, por ejemplo. Hablamos de definir políticas que definen las directrices que marcan las acciones del cuerpo de gobierno, métricas que de cierta manera van a ayudar a poder monitorear el desempeño de ese cuerpo de gobierno que periódicamente va a tener que reunirse para poder tomar decisiones sobre el portafolio. Listado de decisiones a tomar, en el cual acá se propone diseñar una matriz RACI que clarifica ello y también determinar los tiempos y frecuencia de decisiones que debe tener este cuerpo de gobierno. A través de este modelo se ayuda mucho tiene que hacer ese cuerpo de gobierno. Y es más, al tener las métricas de desempeño, el gobierno también se siente con la necesidad de poder trabajar de una manera acorde a las expectativas de ese sponsor y también de alta dirección. Otro aspecto también muy importante en la dirección de portafolios es los métodos de comunicación. Portafolios forman en simple lo complejo. ¿Y por qué lo decimos así? Porque hablamos de una cantidad importante de información. Existen organizaciones que tienen portafolios de 30 proyectos, 50 proyectos, y el portafolio sumariza todo ello. Y un elemento importante es el uso de elementos visuales, donde aparece el manejo de los dashboards, que los dashboards es un panel en el cual los principales indicadores de desempeño del portafolio se grafican a través de una serie de elementos, ya sean a través de pies, a través de histogramas, a través de run charts, por ejemplo. Y también aparecen los roadmaps, que es lo que hemos revisado hace unos minutos. Un dashboard es un tablero gráfico que permite sumarizar la información. En su construcción se hará en base a definir los indicadores propios del portafolio. Y el roadmap es el cronometrar la estructura del portafolio. Importante evidenciar las dependencias. Otro aspecto importante dentro de la
de la dirección de portafolios asociada a lo que es el balanceo, nos referimos a los diagramas de burbujas, ¿sí? Los diagramas de burbujas lo que me va a permitir es poder hacer un análisis tomando en cuenta distintas variables. En este caso estamos mostrando el riesgo sobre el retorno o beneficio. Y lo vemos en cada uno de las burbujas, son los distintos componentes, en el cual uno puede sacarle el provecho de alguna manera al diagrama, considerando de repente la forma de la burbuja, su trama, el tamaño, que me ayuda a representar estas características, como vemos acá, ¿no? Para el ejemplo, el tamaño de la burbuja representa un nivel de inversión y la trama el foco estratégico asociado. Es una herramienta visual que permite analizar y balancear los componentes adoptando diversas variables. Y otro aspecto muy importante dentro de lo que es la dirección de portafolios es tomar en cuenta la parte de los riesgos. El análisis de riesgos se complementa considerando 4 perspectivas de gestión. La perspectiva asociada a la identificación de riesgos comunes, la perspectiva vinculada a la definición de las dependencias entre los componentes, que ahora vamos a revisar que existen 3 tipos de dependencias, la interacción que puede haber entre los riesgos y también un enfoque a nivel de análisis de inversión. Revisemos las distintas perspectivas. La primera de ellas es perspectiva de riesgos comunes. ¿Cuál es la intención de ello? Es tener categorizadas los distintos riesgos a los cuales mis componentes van a poderse ver impactados y sobre ello empezar a identificar qué riesgos son los que se empiezan a repetir entre distintos componentes. Y ahí es donde hay un valor importante que portafolios poseen, dado de que al empezar a tener una visión holística, la intención es poder determinar acciones de respuesta tácticas que se despliegan entre los distintos componentes y ello permite generar eficiencias. Los tipos de riesgos que son comunes entre diversos componentes del portafolio podrían adquirir respuestas tácticas comunes, mas no a nivel individual. Y allí está un valor agregado importantísimo. Pero ojo, acá también hay algo muy importante. Requiere que los directores de los proyectos sepan identificar riesgos. Entonces tiene una precondición muy importante y un trabajo previo que hay que realizar. La perspectiva a nivel de dependencias. En la dirección de portafolios en sí existen 4 tipos de dependencias. La dependencia lógica, por el cual un componente tiene que acabar antes de que empiece su sucesor. La dependencia en el cual uno puede encontrarse con recursos que tienen que ser compartidos o de cuellos de botella. Y no solamente hablamos de recursos humanos, sino también estamos hablando también de recursos activos, maquinarias que yo tenga que de repente compartir. Imagínense en un portafolio de una empresa de construcción y por ahí tengo una pluma que necesito compartir entre proyectos que estoy trabajando. Y la dependencia a nivel de beneficios, por el cual un componente podría estar generando ciertos beneficios, ya sean económicos o de otra índole, que de cierta manera tendría que generar cierto aporte hacia otro componente. ¿Y la intención cuál es? Es que analices los componentes tanto a nivel de filas como de columnas y empieces a analizar cuál es la dependencia que puede haber entre los componentes de fila hacia las columnas, con la finalidad de poder determinar las dependencias tanto a nivel lógico, a nivel de recursos o a nivel de beneficios que se puedan dar entre los componentes. Obviamente la diagonal se inhabilita porque estarías comparando componentes entre sí iguales. Y tenemos la perspectiva de interacción. Acá hay algo muy interesante. Los riesgos, amigos, no se presentan solos. Cuando un riesgo se activa, podría activar. Y en ocasiones estos interactúan. Y esto me otorgaría una visión global de lo que puede suceder. Y los riesgos se inhabilita la diagonal de cierta manera y se analiza. Si el riesgo 1 se gatilla, si el riesgo 1 se empieza a materializar, ¿qué otros riesgos se podrían activar de cierta manera? Y así sucesivamente empiezo yo a hacer ese análisis. ¿Y con qué finalidad? De poder ayudarme. Todo este análisis finalmente lo que me ayuda es todos estos 3 tipos de análisis que hemos podido revisar, lo que finalmente es a tener una visión holística del riesgo dentro de lo que es mis componentes. Y a su vez, poder plantear respuestas tácticas, respuestas generales que me ayuden a atacar los riesgos que de alguna manera se despliegan. Y luego tenemos la perspectiva de inversión. Un portafolio está dirigido hacia altos ejecutivos.
y de cierta manera hay que facilitarles la toma de decisiones. Una manera interesante también de presentar los riesgos es asociándola a la inversión que uno tiene. Y este ejercicio se puede dar de esta manera. Yo puedo tener mis componentes, a lo cual yo tengo calculado cuál es el nivel de inversión que se va a asociar a un año, por decir así, por tomar un periodo, y analizo el nivel de riesgo que puede tener cada uno de estos componentes, ¿sí? Una forma muy sencilla es poder plantear rango, poder plantear componente, analizar sus riesgos, evaluando la probabilidad del impacto, tener la severidad, que es el producto de la probabilidad con el impacto, sumar esa severidad de los distintos riesgos y sobre eso obtener un número, un valor. Y ese valor, a través de ciertos rangos, determinar si te ayudará el componente, tendrá un nivel de riesgo bajo, medio o alto. Y esta finalidad y este ejercicio se hace con la intención de presentar esto finalmente, de cómo el riesgo se presenta dentro de la inversión total del portafolio, para que de cierta manera el cuerpo de gobierno pueda tomar decisiones en base a la conveniencia de la organización. La perspectiva de inversión permite analizar cómo se distribuye el riesgo sobre la inversión total del portafolio. Autorización de componentes. ¿Cómo empiezo yo a autorizar componentes, proyectos, iniciativas que voy a empezar a tomar en cuenta? Deben evaluar sobre ciertos criterios para poderlos activar. Pasará en estado, posteriormente pasará a estado activado, es decir, cuando ya se asignan los recursos y se inicia el componente, podrá estar en un escenario de stand-by, en el cual se liberan los recursos y se mantendrá considerando un registro de los motivos asociados, o por último podríamos estar en un estado de cancelado, que te invitará a la liberación o reasignación de los importantes registros asociados. La revisión de componentes. Para revisar los componentes, se plantea que de cierta manera eso es lo que te ayuda a hacer las cosas más rápidas y más ágiles, y con lineamientos que sean simples de entender. Por cada componente que esté en activo o en stand-by se plantean estos 6 elementos. Primero, la descripción del componente, cuál es ese producto que va a generar ese beneficio y cuándo se estaría obteniendo, encuentra qué aporte estratégico tiene, cuáles son sus indicadores de desempeño, realmente el componente está caminando bien o está teniendo problemas, qué ha logrado posee y sus supuestos. Criterios para cancelar o poner en stand-by un componente. Y lo que les estoy mostrando, amigos, son trabajos realizados con clientes para agilizar la gestión de portafolios de sus organizaciones. A veces, cancelar o poner en stand-by un componente, especialmente en temas de portafolios, es un tema un poco difícil, de que la dirección de portafolios, en comparación a los proyectos, tiene un toque muy político muchas veces. Recordemos de que está compuesto por un cuerpo de gobierno conformado por los más altos directivos que toman decisiones. Y muchas veces a ese nivel se manejan muchos aspectos políticos. Entonces, es importante para evitarse y entramparse en esas situaciones en plantear lineamientos. ¿Bajo qué criterios yo podría cancelar o poner stand-by un componente? Cuando de cierta manera su nivel de alineamiento o aporte estratégico es bajo o nulo. Otro, cuando los supuestos dejan de ser válidos. Recordemos, un supuesto es una condición sobre la cual yo la considero como verdadera, pero que tengo que validar que todavía sigue siendo así. Porque cuando deja de ser verdadero, tal vez eso puede ser un gran gatillador de riesgo y podría invitarme inclusive a replantearme si el proyecto deja de ser válido. La obtención de beneficios. Si los beneficios que el componente me prometió alcanzar se encuentra en un escenario de incertidumbre o de plazo muy excesivo, es decir, muy a largo plazo, y yo de cierta manera ya siento que el mercado me está ganando y necesito responder rápido, eso también es una invitación a que el componente pueda ser cancelado. La probabilidad del logro de los criterios de éxito, si es de baja probabilidad, también debería ponerse en discusión. Y si la justificación del componente, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, se mantiene válida. Si es que no es así, gatillador para poder evaluar si ese componente lo cancelo o lo pongo en stand-by. En cuenta escenarios. Y esto es una parte muy interesante que lo voy a subrayar. Como les mencionaba, cancelar componentes es un aspecto complicado a veces por la parte política. ¿Cómo te ahorras todo ese, planteas lineamientos en el cual, por ejemplo, componentes en stand-by deberán tener un plazo máximo de inactividad?
porque posterior a ello se cancelan. O sea, imagínate, tienes un componente que lo pones en stand-by e indicas de que después de 6 meses, si es que no se ha reactivado, se cancela y se acabó. Con ello te evitas estos problemas, ¿sí? Que si no, a veces te entrampas con estos componentes que eran componentes zombie, ¿no? Que mueren y están todavía ahí medio viviendo y por ahí alguien lo reactiva y nuevamente muere, entonces como que nunca, y consume recursos, distracciones, ¿sí? Otro aspecto importante, a veces te puedes encontrar con componentes que sean importantes, con deficiente desempeño, y no necesariamente implica de que lo canceles, sino que puedas operación. Que ahí la oficina de gestión de proyectos o tu centro de excelencia podría ser un ente importante para ayudarte a recuperar ese componente. Y otro tema importante, que cada vez que una decisión que modifique la estructura del portafolio conlleva una repriorización, rebalanceo y reoptimización. Un aspecto también muy interesante es el manejo de del sistema OKR, ¿no? Y de cierta manera, cómo se puede vincular con lo que es el dominio de la dirección de portafolios. Y acá hay algo muy interesante que yo los invito siempre a tomar en cuenta, ¿no? Analizar las prácticas y ver cómo pueden conversar entre sí, porque a veces se puede, ¿sí? Y se plantea un escenario de este tipo, ¿no? En el cual los objetivos están vinculados a las estrategias y los objetivos pueden ser a su vez resultados claves que tú plantean. Si tú lo llevas a una visión de portafolios, hablamos de que el portafolio debe estar conectado a la estrategia general o una de las estrategias que tenga la organización. Podríamos tener programas asociados a los objetivos y proyectos vinculados a los resultados. Y esa es una manera como se puede estructurar de cierta forma. Ahora, tenemos en cuenta que estos resultados tienen que tener una periodicidad no tan larga, ¿no? Estamos hablando de 3, 6 meses a esa periodicidad. Y otro aspecto importante que un poco ya nació ya de la experiencia y tratar de encontrar modelos que de alguna manera puedan ayudar a agilizar el práctica que a veces muchas personas o organizaciones la ven un poco engorrosa por el tema de la jerarquía que uno tiene que tener contando con un cuerpo de gobierno que toma las decisiones, un director de portafolio y encima un cuerpo de gestores. Es elementos como, por ejemplo, la definición de un portfolio Canvas, ¿no? Que ayudaba mucho a ese cuerpo de gobierno, en el cual tenías una sección de visión organizacional, las estrategias vinculadas, el sistema de valor, del sistema de indicadores, de repente trabajarlo en base a un sistema OKR, que es lo que tú estás acostumbrado en tu organización, identificar los riesgos principales, tener claro esta sección. Esto ayudaba mucho, dado que te permitía tener un alcance de lo que se está planteando en el portafolio. El portafolio que está compuesto por el conjunto de componentes, se tendrá en una zona, los componentes que están activos son los que se están trabajando en este momento, aquellos componentes completados y los beneficios van alcanzando. Y importante también tener visualización del roadmap, ¿sí? Junto con aprendizaje pueda obtener producto del trabajo que esté realizando dentro de la dirección de portafolio. Vamos a borrar por aquí. Ahí está. Muy bien, amigos. Y ahora llegamos ya a la parte de las conclusiones finales. Un poco lo que he querido es compartirles un poco la experiencia de cómo de cierta manera plantear prácticas que puedan agilizar la gestión dentro de una organización. Y sobre las conclusiones compartirles lo siguiente. La primera, la dirección de portafolios tiene como objetivo conectar a las estrategias organizacionales con los esfuerzos. Estos esfuerzos llámense programas, proyectos, actividades operativas. Su correcta interiorización y aplicación realmente será una ventaja competitiva importante para toda organización. Te invita a cómo responder rápidamente ante los cambios que presentar. Y ello va de la mano con agilizar y simplificar procesos, que resume la dirección de portafolios, que son básicamente procesos: estrategia con roadmap, revisión, priorización, balanceo, y la identificación y filtraje o depuración de iniciativas. Y por último, para implementar la agilidad se puede
iniciar mejorando, simplificando los procesos actuales, que es el ejercicio que en mi caso buscamos trabajar con determinados clientes, definiendo políticas, lineamientos que ayuden a agilizar la toma de decisiones. Y en ese paralelo proceso de cambio cultural, ¿sí? Que permita la adopción de ese mindset basado en estos 4 pilares, tomando en cuenta los principios y las prácticas asociadas. Y sobre eso después determinar dónde pueden calzar ciertas prácticas que puedan ayudarte a poder mejorar el desempeño organizacional. Bueno, amigos, solamente agradecerles por su participación. Muchas gracias al equipo de invitación. Para mí es un placer poderme comunicar con ustedes, poder transmitir las experiencias de algunas ideas que uno ha podido un poco, en base a su experiencia, poder emplear y también compartir. Mi nombre es Alexandres Hoyos, acá les dejo mis datos. Actualmente soy director ejecutivo de Prácticas MIPYME Perú, asesor en el capítulo de Lima. Está mi correo, mis teléfonos y también mi LinkedIn por algún contacto que cada uno pueda tener. Muchas gracias. Gracias, Alexandres. De verdad, muy amable y muy buena tu participación. Bien, no sé si es que hay alguna consulta adicional por parte de los participantes, consulta, duda. Alexandre, muchas gracias por tu presentación. De parte de Joana Chuquino, agradece tu tiempo que te has dado. ¿Sí? Estamos muy contentos de tenerte, Alexandres. No se preocupen. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Poder disfrutar un poco, conversar ahora, o si quiere de repente por interno. Sí, a ver, con confianza. Pueden escribir al chat. Aquí estamos atentos para resolver dudas, consultas. O si creo que les haya quedado claro lo que yo un poco compartirles. Bueno, me imagino pues que ha quedado. Al parecer todo está claro. ¿No hay ninguna consulta o duda? Ha sido tan bueno que Consulta adicional, amigo, no queda duda. tiene mi LinkedIn, con todo gusto me pueden escribir. Y bueno, para mí un placer poderles compartir estas prácticas un poco en base a la experiencia y ellas e implementarlas con organizaciones con las cuales uno ha podido aportar, ¿no? Listo, Alexandre, muchas gracias por tu tiempo y una vez más el agradecimiento de nuestra CEO, Joana Chuquino. Bueno, de verdad, amigos, muchas gracias por la invitación. Un placer poderme comunicar, dirigirme a toda la comunidad de ustedes, una comunidad importante que está creciendo día a día. Y bueno, solamente felicitarlos por esta iniciativa y que les vaya muy bien y un saludo a toda la comunidad. Muchas gracias. Alexandres, disculpa que nos ha llegado una consulta. Dice si nos puedes hablar un poco de disciplina Agile. PMI, ¿qué les puedo decir? Discipline Agile es un toolkit, es un conjunto de herramientas, ¿sí? Que lo que te permite, es interesante. ¿Por qué? Porque Discipline Agile lo que te plantea es que analices el contexto. O sea, dependiendo del contexto que tú tengas, dependiendo si trabajas con un equipo local o dependiente remoto, dependiendo del nivel de complejidad, te propone trabajar con un grupo de herramientas que no necesariamente todas son ágiles, también hay herramientas predictivas. Y también te plantea un ciclo de vida asociado, ¿no? Hay un ciclo de vida basado en lo que es Scrum, hay un ciclo de vida basado en mejora continua, por ejemplo. Y está compuesto por 5 pasos, ¿no? Lo primero es analizas el contexto en base a una de características que te plantea el marco de ellos. Luego lo que te propone es que analices tu mejor ciclo de vida, ¿sí? El ciclo de vida. Segundo, lo que te plantea es
analiza cuáles son los procesos que vas a tú tomar en cuenta dentro de tu proyecto ágil, ¿sí? Son 21 procesos, ¿sí? Que el marco te propone. Sobre eso, por cada uno de los procesos existen prácticas que te va a plantear. Y por último, te propone cómo plantear tu mejora continua. Entonces, Discipline Agile lo que hace es estructura el proceso de cómo emplear prácticas que agilizan de cierta manera tu desarrollo o el trabajo dentro de los proyectos bajo un enfoque de agilidad. Ese es de alguna manera el enfoque disciplinario. Y aquí me pregunta María, ¿cuál sería el proceso de transformación de la PMO a la PMO ágil? Esa es una buena pregunta. Dicho sea de paso, es una conferencia que ya di hace unos meses atrás, ¿no? Para empezar, una PMO, dentro de lo que es una transformación ágil, personal y particularmente considero que es el ente llamado a liderar esto, ¿sí? Que es un CEO, ¿no? A un centro de excelencia a futuro, ¿ok? Y lo que tendrá que tomar en cuenta es lo siguiente, es plantearse como si fuese una PMO de valor. Y una PMO de valor en base a qué está. Plantea sus servicios, plantea sus funciones tomando en consideración lo que necesita la empresa, lo que necesita la organización. ¿Y cómo tú identificas eso? Pongámonos en el... Para empezar, tengamos claro que las oficinas de proyectos son áreas de servicio, ¿sí? Y como tal tiene clientes. Y esos clientes, ¿quiénes son? Son tus directores de proyectos o tus líderes ágiles, tu alta dirección, tus gerentes. Y lo que tienes que validar es cuáles son las expectativas que tienen ellos. Y en base a eso tú planteas tus servicios. Y esa PMO ágil va de la mano con procesos y lineamientos que ayuden a agilizar la operatividad y también va de la mano con periódicamente tu oficina de proyectos, reevaluar cuáles son los servicios que tú tienes. Les cuento una experiencia de un colega que tenía su oficina de gestión de proyectos trabajando y de este tema que ha sucedido de la pandemia y que muchas veces hay personas que me preguntan, Alexander, ¿cómo de cierta manera se pudo haber respondido a este tema, no? Bueno, hay una respuesta, los planes de continuidad de negocio. Los planes de continuidad de negocio son los planes en el cual se analizan efectos catastróficos, un incendio, un terremoto, una pandemia, una inundación. Y te propone, puedes sobrevivir ante ese escenario, ¿sí? Entonces, producto de esto que ha sucedido, esta oficina de gestión de proyectos que reevalúa sus funciones, ahora que ha tenido que reevaluar, se le está encargando de un plan de negocio. Ahora este líder tiene que entrenar a su gente para que empiece a desarrollar ese servicio, porque es lo que la organización necesita. Una PMO basado en valor, basado en lo que sus stakeholders consideran como valor y que va de la mano con la adopción de prácticas que agilicen la toma de decisiones. Y adicionalmente va de la mano también algo muy importante, el también determinar una metodología que va de la mano combinando prácticas predictivas con prácticas ágiles. Pero todo eso parte de un análisis, amigos, parte de un diagnóstico. Es importante que uno diagnostique a la empresa, ¿sí? Y determinar dónde puede calzar bien esas prácticas ágiles. Porque no a toda la organización hay que enseñarles Scrum, no a toda la organización hay que enseñarles Design Thinking. Hay unas que sí, las áreas que entregan cosas, pero hay otras que no. Hay otras que, por ejemplo, un área de operación, enseñarles Scrum, lo que de repente, lo que funciona muy bien con ellos es optimizar su operatividad. ¿A través de qué? De prácticas como Lean, como Six Sigma, por ejemplo, el manejo de los tableros Kanban. Entonces, va de la mano con eso también. Hay que determinar a través de un diagnóstico en dónde calza bien determinadas prácticas ágiles, acompañadas con prácticas de optimización. Lean, por ejemplo, Six Sigma, son prácticas que ayudan a optimizar. Reducen la variabilidad reducen la variabilidad dentro de un proceso. Y esa es parte del trabajo, ¿no? Y es bien interesante, ¿no? Pero como les digo, siempre va de la mano con un diagnóstico, revisar bien qué es lo que necesita y sobre eso empezar a plantear la solución. Bueno, amigos, ¿no? Si por ahí hay alguna consulta adicional, si por ahí alguien tiene alguna pregunta por ahí, con todo gusto me puede escribir al mail o al link que se en contacto. Para mí ha sido un gusto poderme dirigir a todos ustedes.